www.audiomodulosunat.blogspot.com presenta Audiomódulo, Sociología. Se realiza netamente con fines educativos, aprovechando todos los medios disponibles para mejorar los apreciamientos de los contenidos. www.audiomodulosunat.blogspot.com Lección 25. Paradojas de la globalización. A continuación se transcribe un texto escrito por Eduardo Galeano, 1940, escritor y periodista uruguayo, autor del conocido libro Las venas abiertas de América Latina, que toca específicamente las implicaciones de lo globalizado. Paradojas de la globalización. La mitad de los brasileños es pobre o muy pobre, pero el país de Lula es el segundo mercado mundial de las lapiceros Montblanc y el noveno comprador de autos Ferrari, y las tiendas Armani de Sao Paulo venden más que las de Nueva York. El Banco Mundial elogia la privatización de la salud pública en Zambia. Es un modelo para el África. Ya no hay colas en los hospitales. El diario The Zambian Post completa la idea. Ya no hay colas en los hospitales, porque la gente se muere en la casa. Hace 4 años, el periodista Richard Swift llegó a los campos del oeste de Ghana, donde se produce cacao barato para Suiza. En la mochila, el periodista llevaba unas barras de chocolate. Los cultivadores de cacao nunca habían probado el chocolate. Les encantó. Los países ricos, que subsidian su agricultura a un ritmo de $1.000 millones por día, prohíben los subsidios a la agricultura en los países pobres. Cosecha récord a orillas del río Mississippi. El algodón estadounidense inunda el mercado mundial y derrumba el precio. Cosecha récord a orillas del río Níger. El algodón africano paga tan poco que ni vale la pena recogerlo. Las vacas del norte ganan el doble que los campesinos del sur. Los subsidios que recibe cada vaca en Europa y en Estados Unidos duplican la cantidad de dinero que en promedio gana, por un año entero de trabajo, cada granjero de los países pobres. Los productores del sur acuden desunidos al mercado mundial. Los compradores del norte imponen precios de monopolio. Desde que en 1989 murió la Organización Internacional del Café y se acabó el sistema de cuotas de producción, el precio del café anda por los suelos. En estos últimos tiempos, peor que nunca. En América Central, quien siembra café cosecha hambre. Pero no se ha rebajado ni un poquito, que yo sepa, lo que uno paga por beberlo. Carlomagno, creador de la primera gran biblioteca de Europa, era analfabeto. Josué Slocum, el primer hombre que dio la vuelta al mundo navegando en solitario, no sabía nadar. Hay en el mundo tantos hambrientos como gordos. Los hambrientos comen basura en los basurales. Los gordos comen basura en McDonald's. El progreso infla. Rarotonga es la más próspera de las Islas Cook, en el Pacífico Sur, con asombrosos índices de crecimiento económico. Pero más asombroso es el crecimiento de la obesidad entre sus hombres jóvenes. Hace 40 años eran gordos 11 de cada 100. Ahora, son gordos todos. Desde que China se abrió a esta cosa que llaman economía de mercado, el menú tradicional de arroz con verduras ha sido velozmente desplazado por las hamburguesas. El gobierno chino no ha tenido más remedio que declarar la guerra contra la obesidad, convertida en epidemia nacional. La campaña de propaganda difunde el ejemplo del joven Liang Shun, que adelgazó 115 kilos el año pasado. La frase más famosa atribuida a Don Quijote, ladran, Sancho, señal que cabalgamos, no aparece en la novela de Cervantes. Y un rey Bogart no dice la frase más famosa atribuida a la película Casablanca, Play it again, Sam. Contra lo que se cree, Ali Baba no era el jefe de los 40 ladrones, sino su enemigo. Y Frankenstein no era el monstruo, sino su involuntario inventor. A primera vista, parece incomprensible, y a segunda vista, también. Donde más progresa el progreso, más horas trabaja la gente. La enfermedad por exceso de trabajo conduce a la muerte. En japonés se llama karoshi. Ahora los japoneses están incorporando otra palabra al diccionario de la civilización tecnológica. Karohisatsu es el nombre de los suicidios por hiperactividad, cada vez más frecuentes. En mayo de 1998, Francia redujo la semana laboral de 39 a 35 horas. Esa ley no solo resultó eficaz contra la desocupación, sino que además dio un ejemplo de rara cordura en este mundo que ha perdido un tornillo, o varios, o todos. ¿Para qué sirven las máquinas, si no reducen el tiempo humano de trabajo? Pero los socialistas perdieron las elecciones y Francia retornó a la normalidad de nuestro tiempo. Ya se está evaporando la ley que había sido dictada por el sentido común. La tecnología produce sandías cuadradas, pollos sin plumas y mano de obra sin carne ni hueso. En unos cuantos hospitales de Estados Unidos los robots cumplen tareas de enfermería. Según el diario The Washington Post, los robots trabajan 24 horas por día, pero no pueden tomar decisiones, porque carecen de sentido común. Un involuntario retrato del obrero ejemplar en el mundo que viene. Según los evangelios, Cristo nació cuando Herodes era rey. Como Herodes murió 4 años antes de la era cristiana, Cristo nació por lo menos 4 años antes de Cristo. Con truenos de guerra se celebra, en muchos países, la Nochebuena.
Noche de paz, noche de amor. La cohetería enloquece a los perros y deja sordos a las mujeres y los hombres de buena voluntad. La cruz esvástica, que los nazis identificaron con la guerra y la muerte, había sido un símbolo de la vida en la Mesopotamia, la India y América. Cuando George W. Bush propuso talar los bosques para acabar con los incendios forestales, no fue comprendido. El presidente parecía un poco más incoherente que de costumbre. Pero él estaba siendo consecuente con sus ideas. Son sus santos remedios. Para acabar con el dolor de cabeza, hay que decapitar al sufriente. Para salvar al pueblo de Irak, vamos a bombardearlo hasta hacerlo puré. El mundo es una gran paradoja que gira en el universo. A este paso, de aquí a poco los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed, para que no falten el pan ni el agua. Galeano. 2004, capítulo 6. Globalización, participación y desarrollo. Lección 26. Globalización y desarrollo. En esta lección se presenta el artículo escrito por Arturo Escobar Uribe, antropólogo colombiano dedicado al estudio de los efectos de la globalización en el mundo posmoderno en el desarrollo de nuestras comunidades. Globalización, desarrollo y modernidad, Escobar, 2002, publicado en Corporación Región, ed. Planeación, participación y desarrollo, Medellín. Corporación Región, 2002, pp. 932. Para referirme a la globalización, el desarrollo y la modernidad desarrollaré tres preguntas claves. La primera, ¿cuál es el estado del desarrollo y de la modernidad en tiempos de globalización? El argumento básico es que es necesario construir una nueva forma de pensar sobre el desarrollo y la modernidad y, por tanto, la planificación, desde la perspectiva de un nuevo paradigma de la globalización. El resultado esperado es la posibilidad de la construcción de mundos socionaturales diferentes que mantengan una conciencia de la globalidad sin ser desarrollistas ni modernizantes. La segunda, ¿en qué medida transforman los movimientos sociales, particularmente aquellos contra la globalización, las relaciones entre globalización, desarrollo y modernidad? Muchos de los movimientos sociales de hoy en día poseen una dimensión antiglobalizadora. Estos se conectan formando redes autoorganizativas las cuales pueden llegar a crear globalidades diferentes, otra forma de pensar lo global, lo que podemos llamar localidades, concepto que introduzco y explicaré poco a poco, que podrían promover la construcción de mundos socionaturales alternativos. La idea de mundo socionatural local o regional, es una idea que me parece muy apta para introducir el componente ecológico que en el desarrollo siempre fue dejado de lado. El resultado esperado de esta segunda pregunta es una perspectiva de los movimientos sociales como espacios de producción de conocimiento y de lucha por la defensa y transformación del lugar. ¿Por qué enfatizo en los movimientos sociales como espacios de producción de conocimiento? Porque una lectura de los movimientos sociales de hoy en día es, precisamente, que los movimientos sociales se han visto abocados a crear su propio conocimiento, posiblemente siempre lo han hecho, en una forma mucho más consciente. ¿Y cómo lo están creando? Es una pregunta etnográfica muy interesante, de investigación de campo y seguirle la pista a los activistas, eso hoy en día quiere decir de Timbiquí a Washington o Genova, y que sugiere que tenemos que romper esa barrera que antes, supuestamente, existía, por un lado, entre los académicos y los intelectuales como productores de conocimiento, y por el otro, los activistas como usuarios de conocimiento. Los activistas producen su propio conocimiento, recrean 188. El nuestro, si queremos vernos por fuera de los movimientos sociales. El conocimiento de los movimientos sociales se convierte para los académicos y los intelectuales en materia de estudio y de construcción de conocimientos solidarios como movimientos sociales. La tercera es más bien metodológica, sobre todo para los antropólogos. ¿Cómo realizar la etnografía del lugar y de las redes de los movimientos sociales contra la globalización? Esto porque una etnografía de la producción del lugar en redes es necesaria para contrarrestar la idea de que la globalización convierte al lugar en un espacio marginal para la producción de la realidad socionatural. Lo que se quiere es reconocer el lugar como espacio transformador de lo global, al unirse en lo global con otros movimientos de defensa del lugar. Quisiera enfatizar que los conceptos aquí expuestos salen de un proceso de interacción entre el pensamiento teórico y el pensamiento de los movimientos sociales. Pero antes de abordar las tres preguntas, es importante hacer unas anotaciones teóricas sobre la modernidad y el desarrollo. 1. La modernidad. ¿Qué es la modernidad? La modernidad es un periodo histórico que aparece, especialmente, en el norte de Europa, al final del siglo XVII y se cristaliza al final del siglo XVIII. Conlleva todas las connotaciones de la era de la Ilustración, que está caracterizada por instituciones como el Estado-Nación, y los aparatos administrativos modernos. Tiene, por lo menos, dos rasgos fundamentales que todos los teóricos enfatizan. El primero es la autorreflexividad. Giddens y Habermas quieren decir con esto que la modernidad es ese primer momento en la historia donde el conocimiento teórico, el conocimiento experto se retroalimenta sobre la sociedad para transformar, tanto a la sociedad como al conocimiento. Eso con la era de la información ha llegado a un nivel súper sofisticado.
Las sociedades modernas, distinguiéndolas de las tradicionales, son aquellas sociedades que están constituidas y construidas, esencialmente, a partir de conocimiento teórico o conocimiento experto. Para dar un ejemplo, la diferencia estereotipada entre sociedad tradicional y sociedad moderna. En la sociedad tradicional, un grupo étnico en el Amazonas hace 30 o 40 años, las normas que rigen la vida diaria son generadas endógenamente a través de relaciones cara a cara, en el día a día, históricamente. En las sociedades modernas las normas que rigen la vida cotidiana, que determinan cómo significamos, cómo interpretamos, cómo vivimos nuestra vida, no están producidas a ese nivel de la relación cara a cara, sino que están producidas por mecanismos expertos, impersonales, que parten del conocimiento experto en relación con el Estado. La segunda característica de la modernidad que Giddens enfatiza es la descontextualización, que es el despegar, arrancar la vida local de su contexto, y que la vida local cada vez es más producida por lo translocal. Por eso muchos movimientos sociales hablan de resituar la vida local en el lugar. Estas teorías de Giddens están muy por detrás de la forma en que se ve la globalización. Muchos de los teóricos parten de la teoría de este sociólogo inglés, en sus libros de finales de los 80 y comienzos de los 90. Giddens dice que la globalización no es una etapa nueva, distinta a la modernidad. No hay posmodernidad, eso son invenciones de algunos filósofos, que estamos todavía dentro de la modernidad, que la globalización simplemente es una radicalización y universalización de la modernidad, cuando la modernidad ya no es solamente un asunto de los países modernos occidentales europeos, sino que, precisamente, la globalización ocurre cuando la modernidad logra universalizarse, globalizarse. Lo que quiere decir que, en gran medida, el control de Occidente sobre la modernidad se debilita, pero que al mismo tiempo, precisamente, porque ya Occidente ha alcanzado a abarcar todo el resto del planeta. Desde esta perspectiva de la supuesta globalización de la modernidad, se pueden distinguir las siguientes opciones. La globalización conlleva la radicalización de la modernidad. De ahora en adelante nos enfrentamos a un cierto tipo de modernidad para siempre, y en todas partes, tal como lo plantea la posición liberal progresista o la tercera vía, con teóricos como Giddens, Touraine, Castells, Habermas, con diferentes implicaciones sobre cómo completar el proyecto moderno para cada uno de estos pensadores. Sin embargo, no hay una fuera con respecto a la modernidad. La modernidad debe ser transformada o completamente reconstruida desde adentro. Esta es la posición marxista contemporánea con teóricos como Arndt, Negri. El mundo actual se compone de variaciones múltiples de la modernidad, resultantes de la infinidad de encuentros entre la modernidad y las tradiciones. De ahora en adelante, y desde antes, nos vemos abocados a la existencia de modernidades híbridas, locales, mutantes, alternativas, o múltiples. Esta es la posición postestructuralista, en gran medida derivada de la antropología. 2. El desarrollo. Ha habido 4 grandes momentos teóricos en la historia del desarrollo, desde 1950 hasta el momento. El primer gran momento es la teoría de la modernización convencional, con etapas de desarrollo y diversos para alcanzarlo, donde se asume que el tercer mundo tiene que convertirse como el primer mundo, pues ahí estaban los modelos. La cosa era muy fácil, es un momento de certeza, entre los años 50, 60 y 70. El segundo, es el que marca la etapa de la teoría de la dependencia como crítica de la modernización, no del desarrollo, según la cual el subdesarrollo está causado precisamente por las relaciones de vinculación de los países del tercer mundo con la economía mundial, y lo que hay que cambiar son esas relaciones de vinculación y las relaciones internas de explotación. La teoría de la dependencia cuestionó el desarrollo capitalista pero no el desarrollo, y postuló un desarrollo socialista, o desarrollo con equidad. El tercer momento es la crítica postestructuralista y el cuarto momento es una reacción al análisis postestructuralista. En el momento postestructuralista el desarrollo viene, como el nombre lo indica, de otra teoría social. La crítica al desarrollo como discurso proviene de otra teoría social, el postestructuralismo diferente a la teoría liberal y al marxismo. Como se observa claramente en la siguiente tabla, la aplicación de estos 3 paradigmas al caso del desarrollo conlleva diferentes preguntas, actores y respuestas o prescripciones. Ver gráfica número 3. Teorías del desarrollo según paradigmas, página 193. Ver en página 193 la gráfica. La pregunta que se hace la teoría postestructuralista es muy distinta, tan distinta que obviamente lleva a resultados muy distintos. ¿Cómo llegaron Asia, África y América Latina a ser representados como subdesarrollados? ¿Y cuáles han sido las consecuencias de ese acto en el lenguaje? ¿Cómo a partir de 1950 y no antes se inventaron Asia, África y América Latina como subdesarrollados y cómo se montó todo este aparataje del desarrollo que antes realmente no existía, incluyendo la planificación, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio?
Podría decirse, desde esta perspectiva y haciendo una analogía, que de la misma forma en que las tropas aliadas desembarcaron en Normandía en 1944 para liberar a Europa, de esa misma forma los expertos empezaron a desembarcar en el tercer mundo a partir del 45, 50, 60 para liberar al tercer mundo de su pobreza, de su ignorancia. Esto ha funcionado como un mecanismo de conocimiento y poder muy efectivo. Si uno piensa en un programa como el RI, Desarrollo Rural Integrado, es una máquina, lo que los postestructuralistas llaman un dispositivo de producción de realidad, que vincula el conocimiento experto de los planificadores del desarrollo rural, de los agrónomos, ingenieros agrícolas, nutricionistas, con estrategias de poder, con paquetes tecnológicos, con inversiones de extensión, de electrificación, de poner a los campesinos a sembrar esto y aquello, de pesticidas, de fertilizantes, de cambiar la mentalidad, la racionalidad del campesino. Esto es lo que es desarrollo. Es una práctica de vincular conocimiento y poder desde una racionalidad completamente distinta a la racionalidad que ha existido en cada lugar. Finalmente, criterios para el cambio. La teoría liberal adopta como criterios para el cambio simplemente la adopción de mercados. La teoría marxista adopta la transformación de relaciones sociales, el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de conciencia de clase. Para los postestructuralistas el mecanismo de cambio es la transformación de la economía política de la verdad, la transformación de quien conoce, de quiénes son los conocimientos que se consideran importantes, cómo circula el conocimiento, cómo circula el discurso, cómo el discurso crea poder. ¿Por qué ahora hablamos de empoderar? Cuando se habla de empoderar los actores locales en su conocimiento, cuando se habla de los saberes populares, de los saberes indígenas, cuando se habla de las minorías étnicas, de los saberes de las mujeres, en todo ese sentido, digamos, hay una revolución postestructuralista en cierto nivel que tal vez no habría pasado con los otros paradigmas. ¿Quiénes están construyendo nuevos discursos y nuevas representaciones? ¿Cómo podemos construir nuevas representaciones? Y, finalmente, la actitud de los tres paradigmas frente al desarrollo y la modernidad. El paradigma liberal promueve obviamente un desarrollo más igualitario, porque los liberales de todas formas están por un poco más de igualdad, un poquitico menos de desigualdad y en general profundizar y completar el proyecto de la modernidad, o sea que la ciencia, la tecnología, el individuo, el mercado nos van a sacar adelante. Ya sabemos que hay muchas dudas sobre esto. La teoría marxista enfatizaría en reorientar el desarrollo hacia la justicia social y la sostenibilidad, lo que algunos teóricos marxistas llaman un modernismo crítico. Desvincular capitalismo y modernidad. Para estos marxistas el problema no es la modernidad, no es la ciencia, no es el desarrollo, no es la tecnología, es el capitalismo, la utilización que el capitalismo hace de ellos. El postestructuralismo dice, no, la modernidad también es parte del problema, la racionalidad científica, tecnológica, de mercados, económica son parte del problema. Lo que tenemos que hacer es aprender a articular lo que Foucault llamara una ética del conocimiento experto como práctica de la libertad, y propender por modernidades alternativas y alternativas a la modernidad. Somos en gran medida los que creamos la realidad a través de nuestros conocimientos y discursos. Una pregunta crítica de la modernidad es cómo nos comportamos críticamente como productores de conocimiento experto. ¿Cómo vamos a hacer ese diálogo? Depende de cómo veamos el mundo. Miremos, entonces, cómo los grandes teóricos están entendiendo el mundo y cuáles son las consecuencias. Giddens, Touraine y Castells hace poco estuvieron en España disertando sobre el futuro del mundo y sosteniendo básicamente la tesis es que la globalización conlleva a la radicalización de la modernidad. La globalización es precisamente la universalización, la extensión de la modernidad a todo rincón, a todo intersticio de la Tierra, tarde o temprano, no necesariamente ahora. Ahora hay muchos espacios donde todavía la modernidad aún no se consolidan, pero que tarde o temprano se van a consolidar con la globalización. De ahora en adelante nos enfrentamos a un cierto tipo de modernidad para siempre y en todas partes. Esta es la inevitabilidad de un universo eurocéntrico, ya no podemos salirnos de este universo eurocéntrico. Esa es la posición que yo llamo liberal progresista, porque de todas formas es gente progresista que se preocupa por el estado social de las clases subalternas, de los oprimidos, hasta cierto punto del medio ambiente, porque ninguno de ellos tiene una gran conciencia ecológica. Es la famosa tercera vía. La segunda tesis elaborada por un par de marxistas, Michael Hardy y Antoni Negri en su libro El Imperio, es un intento por reconstruir el marxismo desde la perspectiva del postestructuralismo. También ellos aceptan que no hay una fuera a la modernidad, estamos todos metidos en el cuento, no hay forma de salirse, nadie se puede bajar del barco. La modernidad debe ser transformada o completamente reconstruida desde adentro. La visión de cómo debe hacerse esto es muy compleja, y se centra en el entendimiento del imperio, no del imperialismo de hace décadas, pues ellos dicen que las cosas ya no funcionan así. ¿Por qué?
porque no funcionan a nivel del Estado, nación y porque no hay un solo nodo principal del imperio. Ya no son los Estados Unidos, aunque siguen siendo un nodo privilegiado del imperio, de la nueva formación social que ellos llaman imperio, y porque los procesos de regulación se centran en la producción de la vida, y obviamente de la mercancía. La tercera está desarrollada más que todo por antropólogos. ¿Y por qué por antropólogos? Porque están metidos haciendo etnografías de la gente, de cómo la gente se relaciona con los objetos de la modernidad tales como un computador, un McDonald's, Coca-Cola, el cine, la educación, o un programa de desarrollo. Plantean que el mundo actual se compone de variaciones múltiples de modernidad, resultantes de la infinidad de encuentros entre la modernidad y las tradiciones, la tesis de García Campini, por ejemplo. Del encuentro entre tradiciones y modernidades que crea culturas híbridas, de ahora en adelante y desde antes tal vez, nos vemos abocados a pensar en la existencia de modernidades híbridas, locales, múltiples, mutantes, alternativas. ¿Cuáles son las consecuencias para el desarrollo a partir de estas tesis? En el primer escenario, si aceptamos la tesis de que la globalización es una radicalización de la modernidad, la consecuencia es que la globalización subsume al desarrollo, este finalmente se universaliza y se naturaliza. Es decir, ya no hay necesidad de hablar de desarrollo porque allí está para siempre, ya todo el mundo lo quiere, no hay ningún problema. Aunque la teología de la modernización quede inoperante, ya no habrá un modelo único, ni se pensará en etapas, nadie hablará de que si se hacen A, B o C cosas, ni llegaremos al reino de la abundancia, ni muchos y menos vamos a llegar a ser como Estados Unidos o como Alemania, Italia o España. No hay modelo único, ni hay etapas, no hay teología, no hay un gran momento de llegada. Sin embargo, todas las gentes desean acceder a lo mismo, al mercados, al progreso, a las mercancías. Como consecuencia tenemos que lo que el tercer mundo necesita es profundizar el desarrollo neoliberal capitalista. Esto, obviamente, es la versión de la élite convencional de todos los países del mundo, de las transnacionales, del G8, la Organización Mundial del Comercio, las políticas estatales, neoliberales. Todo basado en una lectura de la modernidad que se globaliza. El segundo escenario, el de las modernidades múltiples, se basa en una lectura antropológica. El desarrollo continúa siendo resistido o negociado en las localidades. Más aún, es posible recuperar el desarrollo como un espacio importante para reelaborar y trabajar la modernidad, para convertirla en algo distinto. Un ejemplo de esto que me daba una mexicana, que trabaja en una comunidad indígena en Oaxaca. En 1999 a la comunidad indígena le regalaron una leche en polvo, pero esa comunidad indígena nunca usa leche en polvo porque no les gusta, siempre han bebido líquido. Un día encontraron un uso para la leche en polvo, la usaron para pintar los límites de la cancha de fútbol. Es un ejemplo muy crudo de cómo la gente resiste al desarrollo, subvierte, reelabora, pero yo creo que todos, en sus encuentros diarios en proyectos de desarrollo, saben que la gente no simplemente llega y acepta la palabra del experto e implementa su programita, sino que lo subvierte de toda forma posible, desde dedicar los fondos a otras cosas, hasta decirle al experto que va a hacer esto, pero lo hace muy distinto. Y aquí está siempre el principio fenomenológico. Toda intervención tiene que ser retrabajada por el beneficiario, por el usuario no en el sentido utilitario, sino en el sentido de los usuarios de prácticas, y que en este sentido siempre tenemos que personalizar e incorporar las prácticas a nuestro universo para que tengan significado dentro de ese universo. Cada acción de desarrollo es potencialmente un acto de contradesarrollo. En ese sentido la gente se lo apropia y lo reorienta hacia otra racionalidad. Cada acto de contradesarrollo es potencialmente la semilla de una modernidad alternativa. En la medida en que se resignifica, por ejemplo, la naturaleza en las comunidades rurales, o en los bosques tropicales de manera muy distinta, como un proceso de construcción continua entre humanos y medio ambiente, la conservación también podría pensarse de forma alternativa. Eso crea una modernidad alternativa al enfoque moderno de conservación a partir de los científicos. Otro ejemplo de modernidad tradicional nos lo brindan las plantaciones de palma africana en el Pacífico Sur, compuesta de filas contables y cuantificables de palma, homogeneizada, en contraste con el bosque biodiverso. Una modernidad alternativa podría decirse que es el universo diverso que quiere mantener las comunidades, que sugiere de hecho un entendimiento muy distinto de la naturaleza, que los antropólogos han estudiado en términos de los modelos locales de la naturaleza que las comunidades tienen. En consecuencia, es necesario construir sobre o a partir de las acciones de contradesarrollo y de modernidad alternativa de la gente, lo cual supone aprender a leer de nuevo, a quitarnos los lentes de desarrollo convencional y a leer la práctica cotidiana de la gente de una forma distinta como contradesarrollo o potencialmente como contradesarrollo hacia un modernidades alternativas. Las comunidades de ríos del Pacífico mantienen una significación cultural muy distinta sobre lo que es la naturaleza, pero no solo la naturaleza sino de economía, la vida, el alimento y de las relaciones sociales y de pareja. Esto no quiere decir que sean mejores o peores.
Más bien constata el hecho etnográfico de que hay prácticas ecológicas, económicas y culturales diferentes y que, precisamente, en esta visión postestructuralista y antropológica son esas prácticas las que pueden ser tomadas como punto de partida para reconstruir lo local, la región, el lugar, para repensar el desarrollo, para propender por alternativas de desarrollo y por alternativas a la modernidad. Esto en contraposición de los expertos en desarrollo que operan como agentes del Estado neoliberal frente a las comunidades. Si seguimos operando como expertos neoliberales de desarrollo, estamos siendo agentes del Estado y del imperio neoliberal. Dos anotaciones breves sobre la globalización. ¿Cuál es la visión de globalización que empieza a surgir de esta concepción más antropológica? Por un lado, empezamos a entender que la globalización no es este monstruo que todo lo homogeniza, que avasalla, unifica, controla, margina todas las realidades en todos los rincones del mundo. Sin duda, algo de eso está pasando y no se puede minimizar el impacto fatal de la globalización neoliberal. Pero también la globalización encierra muchos órdenes sociales y tradiciones culturales que conforman modernidades múltiples. Si lo comenzamos a ver de esa forma, ¿qué consecuencias puede tener para la política y la práctica social? La globalización capitaliza y reconoce esa multiplicidad. Las grandes transnaciones están más a la vanguardia de reconocer esa multiplicidad, incorporarla dentro de sus prácticas aun cuando trate de permearla y contenerla. El mismo capitalismo es descentrado y fragmentado, no hay un capitalismo con C mayúscula, sino que es un capitalismo ya múltiple, descentrado, fragmentado, con unas contradicciones muy impresionantes, siempre las contradicciones han estado allí, aumentándolas cada vez más. La segunda, la globalización propicia al mismo tiempo unificación y fragmentación, es por esto que las naciones teológicas de modernización y desarrollo no logran capturar la naturaleza de estas transformaciones, en otras palabras ya no es el proceso lineal de A-B. Las famosas 5 etapas de que hablaba William Rostow, esa teología ya no existe, no hay un solo modelo. La globalización debe ser vista en términos de la producción diferencias que no necesariamente se inscriben en esquemas jerárquicos y órdenes evolutivos. La modernidad clásica reinscribía la diferencia en un orden evolutivo. En ese sentido, las famosas ferias mundiales, la de 1851 en Londres, las de mediados del siglo XX en E.U. en Europa, en otras partes del mundo eran eventos donde se clasificaban todas las culturas en orden de desarrollo, de civilización, donde los ingleses eran los que más habían alcanzado en términos tecnológicos, culturales y los europeos estaban en la cima de los logros occidentales, y muy por encima de los más atrasados, los aborígenes y los primitivos de Australia o del Amazonas. La diferencia se reinscribe en una jerarquía y ésta se introduce en un mecanismo de dominación cultural. Hoy esas diferencias no se reinscriben de forma tan sencilla. Hay otra forma de ver estos procesos, tal vez un poco aventurada, pero en tiempos de crisis hay que atreverse a pensar de forma muy diferente, y que hay no solamente otras alternativas dentro de la modernidad misma, sino que hay alternativas a la modernidad. ¿Cómo hacemos eso? Encuentro 3 actores que vislumbran esta posibilidad. Por un lado, unos pocos autores piensan que la modernidad siempre fue plural desde el comienzo. Es posible cuestionar las fronteras plurales y espaciales de la modernidad, y esto no es solamente un ejercicio académico, es un ejercicio político. Si volvemos al cuento de que las representaciones influencian mucho la forma en que se construye la realidad, si volvemos al hecho de que el representar a Asia, América Latina, África como subdesarrollados fue una estrategia de dominación, es importante pensar que cuestionar las fronteras para concluir que la modernidad fue siempre múltiple e híbrida puede igualmente ser una tarea importante. Esta tesis supone la desoccidentalización y deseuropeización de la historia de la modernidad. La modernidad siempre fue el resultado del encuentro entre culturas desde el comienzo. Una de las discusiones más conocidas sobre esto es el libro La Atenas Negra del historiador Martín Bernal, donde decía cómo a Grecia siempre se la postula como la cuna de la civilización occidental, el momento más hermoso de la raza humana, de la humanidad, y, sin embargo, Grecia no pudo haber sido posible sin Egipto, sin África, porque Grecia fue un continuo diálogo con Egipto y África. En ese sentido siempre fue también una Atenas negra, pues los griegos prestaron y retomaron muchas cosas, especialmente, de Egipto. El filósofo Enrique Dussel ha explicado esta tesis de una forma muy radical, cuestionando la ecuación fácil que asume que modernidad = Occidente = Grecia más Roma más cristianismo. En este sentido la modernidad no solo siempre fue múltiple, el resultado del diálogo de Europa con muchos otros, desde China y la India hasta otros lugares del mundo, así como con las muchas Europas que hay dentro de Europa, con los subdesarrollados dentro de Europa mismo, sino que su privilegio histórico es un efecto etnocéntrico de hegemonía. Es necesario cuestionar los límites espaciales y temporales que se da a la modernidad. Hay modernidades eurocéntricas y no eurocéntricas. Así como hay eurocentrismo en todo el mundo, hay eurocentrismo en América Latina a nivel de las élites y a muchos otros niveles, pero no todos. Es posible reimaginar las formas posibles de heterogeneidad y pensar en una pluralidad más radical de modernidades coexistentes e interactuantes.
La globalización puede ser vista como el encuentro de modernidades bajo condiciones desiguales de poder, porque las modernidades siempre han sido desiguales. Pero ¿qué tal si empezamos a pensar que hay muchas modernidades, que se trata también de abrirle espacios a esas modernidades, no solamente a las grandes, sino a la islámica, la china, la india, a pequeñas modernidades de las comunidades étnicas e indígenas, y que nos abramos realmente a un mundo plural? Y si lo vemos así, vemos que realmente hay una importancia fundamental en la defensa de esos lugares, en la defensa de esas culturas y de esas prácticas de la diferencia. Escobar, 2002. Lección 27. Globalización, desarrollo y modernidad. Continuación artículo anterior. Veamos las consecuencias para el desarrollo. El contradesarrollo funciona para producir tanto modernidades alternativas como alternativas a la modernidad dominante eurocéntrica y capitalista. Desarrollo alternativo, modernidad alternativa y alternativas a la modernidad surgen como proyectos complementarios en los ámbitos intelectuales, políticos y sociales. De hecho, los movimientos sociales y los diseñadores de política social se ven abocados a mantener esos tres fines en tensión continua. Pensar que hay que hacer desarrollo, sin duda alguna, pues hay que mejorar la calidad de vida de todas las comunidades, hay que reconstruir y fortalecer las economías, pero a través de un desarrollo alternativo. Nadie quiere un desarrollo convencional, del estilo clásico, tipo revolución verde, plantaciones, etc. Queremos un desarrollo alternativo, ecológico, equitativo. Pero también podemos pensar que al mismo tiempo que se impulsan desarrollos alternativos, se impulsa una modernidad alternativa, un entendimiento distinto de la naturaleza, de las relaciones humanas, del goce, de la economía, de la ecología. Y que al mismo tiempo también se propende por alternativas a la modernidad, en la medida en que continúan prácticas de diferencia, que llamo prácticas ecológicas, económicas y culturales de diferencia. Desde ese punto de vista sigue habiendo posibilidades de alternativas a la modernidad hacia un régimen más plural de modernidades diversas. Como ecólogos no es imposible imaginarnos que el mundo pueda ser radicalmente diferente. Se puede pensar cómo sería Medellín reconstruida desde una perspectiva de diseño ecológico y sería una ciudad completamente diferente. ¿Cómo podría llegar a ser el Pacífico, construirlo de un modo diferente, como los movimientos sociales lo piensan? Como ecólogos podemos imaginarnos un realmente hermoso, donde las relaciones humanas y con el medio ambiente sean muy distintas. ¿No nos sugiere esto alternativas a la modernidad? ¿Por qué alternativas a la modernidad? Porque el mundo no solamente se rige por los principios de la modernidad, especialmente, la neoliberal. Sin duda hay un papel y muy importante para la ciencia, la tecnología, las economías del mercado, el capitalismo si se quiere, pero eso no va a ser solamente lo que va a regir la política social, o la construcción de la realidad. Un breve corolario para los planificadores. Desde esta perspectiva la tarea de diseñadores y planificadores es promover un espectro de mundos socionaturales que contribuyan al desarrollo alternativo, modernidades alternativas y alternativas a la modernidad, o sea, construir sobre prácticas de diferencia. ¿Esto qué significa? En términos prácticos voy a referirme a los movimientos sociales. ¿Qué quiere decir este momento de transición para estos movimientos sociales? Veamos el caso del movimiento social de comunidades negras del Pacífico Sur. En particular, en 1993 el proceso de comunidades negras, PCN, acordó varios principios organizativos. El derecho a una identidad negra, el derecho al territorio, al control del territorio como espacio para el ejercicio de la identidad, el derecho a cierta autonomía, en ese sentido los zapatistas son los grandes teóricos de los movimientos sociales, y el derecho a su propia visión del desarrollo de la política social o la acción social. Enfatizo dos aspectos de este movimiento del Pacífico colombiano. Por un lado, el movimiento como productor de conocimiento y de un marco teórico muy sofisticado de ecología política. Y por el otro, el papel del movimiento como red al interior del Pacífico y transnacionalizadas. Como productor de conocimiento, queremos saber cómo este movimiento ilustra esa tensión de que hablábamos antes, la que mantienen los activistas y que podemos mantener los diseñadores y planificadores entre las tres dimensiones de la acción social. Desarrollo alternativo, modernidades alternativas y alternativas a la modernidad. Como productores de conocimiento el movimiento social ha avanzado, especialmente desde el 90, con una crítica a las estrategias de conservación que inicialmente quiso introducir en el Pacífico con el proyecto Biopacífico, para luego abrirse a un proceso de diálogo y concertación con los movimientos sociales. En este contexto destaco varios aspectos de los movimientos como productor de conocimiento. 1. El desarrollo de una teoría insiste en que la biodiversidad es igual a cultura más territorio. La conservación de la biodiversidad solamente se asegura si se enfoca desde las culturas locales y del control del territorio por las comunidades locales.
Esto iba en contra de las concepciones científicas y de los expertos de la conservación de la biodiversidad, como un proyecto científico de taxonomía, de inventarios, de áreas protegidas, de algunos proyectos productivos, restringidos. 2. Los activistas de los movimientos desarrollan de una narrativa de la naturaleza a partir de un modelo local de naturaleza, donde hay una relación de continuidad entre el mundo humano, el mundo biofísico y el mundo natural. La naturaleza se concibe en la modernidad a partir de una separación entre lo biofísico, lo humano y lo espiritual. En las comunidades étnicas en gran medida se percibe una continuidad entre estos tres mundos. Entonces, ¿cómo pensamos a partir de esta continuidad una estrategia de desarrollo? Claro que tiene que ser muy distinta. 3. Una concepción del territorio como el espacio de apropiación efectiva del ecosistema por las comunidades. Si estudiamos cómo las comunidades se apropian del ecosistema, eso es el territorio. El territorio, por tanto, incorpora el proyecto de vida de las comunidades. 4. Una concepción de lo que los activistas llaman el Pacífico como territorio-región de grupos étnicos, como un lugar integrado ecológica, cultural, política y económicamente que se construye día a día a través de la tarea laboriosa de las comunidades. Ellas mismas lo construyen en su quehacer diario. En términos muy generales, se puede ver al Pacífico como un lugar producido por una serie de grandes procesos históricos, desde los geológicos y biológicos hasta los culturales. Los procesos políticos de las comunidades negras e indígenas empiezan a ser un factor importante de producción del Pacífico como lugar en los 90. Luego vendrían los procesos de la tecnociencia, de cómo se incorpora el Pacífico en la política global de biodiversidad. Todo esto sugiere que al Pacífico hay que verlo en términos globales, que al 208. Pacífico se ha repensado y recreado en los 90 a partir de la irrupción de lo biológico y lo cultural en el teatro global del desarrollo y que no se puede ver de otra forma. Al Pacífico como lugar, en resumidas cuentas, lo producen una serie de procesos locales y globales a todo nivel. Cómo han desarrollado los movimientos sociales este cuerpo teórico del que antes hablaba muy brevemente, y que proporcionan la base para una alternativa del desarrollo y una modernidad alternativa y a largo plazo, una alternativa de la modernidad. No se ha desarrollado desde las cabezas versadas en meditación profunda, ni mucho menos, sino en el encuentro diario y continuo con todo tipo de actores desde lo local hasta lo transnacional en las comunidades, desde los famosos monteos que se hicieron para lograr la titulación colectiva de tierras, hasta la elaboración de los mapas comunitarios. Allí se generó el conocimiento de quién había estado históricamente, cómo se piensa el territorio, cómo se piensa la identidad. Estos conocimientos teóricos también se desarrollaron a través de encuentros con el Estado, con el Proyecto Biopacífico, Plan Pacífico, con sectores académicos, con la tecnociencia y la Red Global de Biodiversidad, con las ONGs, que han jugado un papel importante en promover este desarrollo en el Pacífico, etc. Podría decirse que la ecología política articulada por movimientos como el PCN obedece a una perspectiva de diseño autónomo. ¿Qué es el diseño autónomo? Para distinguirlo de la planificación hay 2 o 3 principios del diseño autónomo. El diseño autónomo es aquel que comienza por asumir o aceptar que siempre toda comunidad practica el diseño de sí misma. Las comunidades de los ríos del Pacífico, toda comunidad humana ha tenido un diseño de sí misma. A veces es un diseño caótico que no pasa por la reflexión teórica, pero que de todas formas hay un diseño allí. Una de las tareas del activista o del intelectual es hacer a la comunidad más consciente de ese diseño que ha practicado y empezar a ver cuáles son las posibilidades de ahí para adelante. Un principio muy importante del diseño autónomo es que toda actividad de diseño debe comenzar con la forma de cómo la gente misma define su realidad. Esto quiere decir, en términos filosóficos, que siempre debemos ver a la gente como agentes de su propio entendimiento, como practicantes de su propio saber. Ese es un principio básico, político, epistemológico, que es violentado por la planificación convencional, en el que, imagínense la arrogancia, se pensaba que la gente no tenía conocimiento y que el conocimiento del experto tenía que ser trasplantado a la mente de la gente, olvidándose del hecho de que un principio filosófico muy sencillo pero fundamental y complejo es que todos somos practicantes de nuestro propio saber y que siempre hay que respetar ese propio saber. Ese es el comienzo de la planificación participativa. El objetivo fundamental del diseño autónomo es la producción de conocimiento sobre la realidad. Lo que el diseño autónomo pretende establecer o crear, realmente, es un sistema de investigación de la realidad, un sistema de aprendizaje de ella, no es tanto un esquema de cómo actuar en la realidad, sino cómo pensar la realidad, cómo investigarla. Esa es la tarea más hermosa del diseño, la planificación puede ser eso. Construir con la gente sistemas de investigación sobre la realidad. ¿Qué podemos enfatizar de este estudio de caso cuando lo ponemos junto a la parte más teórica? Primero, que muchos movimientos sociales de hoy en día son movimientos por la defensa del lugar, de apego al lugar, al paisaje, al ecosistema, entendido como un todo complejo, multidimensional. Este movimiento social crea una red local, nacional, luego internacional, que parte de las comunidades, del ecosistema mismo, del bosque tropical húmedo. El bosque es un actor importantísimo dentro de la red.
En las teorías de redes más recientes, se enfatiza que las redes están compuestas por actores humanos y no humanos, entonces, construyen la red a partir del bosque y de las comunidades hacia la región, al país y al mundo. Por ejemplo, entre las actividades más transnacionales del movimiento, PCN, que ha comenzado a partir de 1995, está la participación de activistas del proceso de comunidades negras en una serie de redes a nivel mundial, y esto es relativamente típico de muchos movimientos sociales de hoy. No hay un movimiento estrictamente local. Con esto no quiero decir que los movimientos estén mandando sus gentes a viajar por el mundo, muchos nunca lo hacen, ni tienen la oportunidad de hacerlo, pero todo movimiento tiene que tener una teoría de lo global, ya no hay grupos subalternos estrictamente locales, todo grupo subalterno es local y es global. Estos grupos han estado participando en redes de mujeres afro-latinoamericanas, en redes de la biodiversidad a nivel global, incluyendo la participación en las reuniones de la Convención de la Biodiversidad en distintas partes del mundo, en redes mundiales ecológicas, en reuniones sobre certificación de productos del bosque, en redes de movimientos contra la globalización y participando en algunas de las manifestaciones más importantes en este sentido. Una vez que se crea la red se empieza a transnacionalizar. Estos movimientos están a la vanguardia de un nuevo encuentro inusitado con el mundo cuando participan en reuniones en la India, en Europa, en América Latina. ¿A dónde lleva toda esta acción? A lo que podríamos llamar localidades y globalidades alternativas, localidades, para hablar con un nuevo lenguaje. ¿Qué crean estas redes en contra de la globalización? Una configuración alternativa de economía, cultura y poder que no es la configuración dominante de la modernidad neoliberal, sino que si se quiere, son pliegues distintos que le aparecen a la modernidad, y ojalá tuviéramos formas cuatridimensionales para visualizarlos. Entramos en espacios topológicos donde estos movimientos empiezan a crear pliegues. Se puede ver a la modernidad y a la globalización como tres grandes esferas que se interceptan. La esfera de la economía global, que los movimientos quieren contener o contrarrestar. La esfera del gobierno o gobernabilidad local y global, que los movimientos quieren democratizar, apropiarse de esos espacios de gobierno global como la Convención de la Biodiversidad, todas las convenciones habidas y por haber. Y la esfera de la producción cultural global, que los movimientos sociales quieren pluralizar. Si se mira como una intersección, estas redes son como pliegues en la estructura de la globalización, y son realidades que tenemos que empezar a construir, fortalecer y promover. Son lo que en teorías de redes se puede llamar redes autoorganizativas, descentralizadas, no jerárquicas, que se empiezan a formar en términos de funciones complementarias de los nodos de las redes que no uniformizan las redes ni a sus componentes ni a sus sitios, donde hay una inversión de la globalización, que lo que más le importa a esas redes es lo local, no lo global, van a lo global para fortalecer lo local, y van a lo global porque aprenden que lo global determina las en gran medida condiciones para que lo local y el lugar sobreviva. Son redes autoorganizativas y es una forma nueva de ver a los movimientos sociales como redes. Estas redes, el diseño autónomo y la planificación participativa podrían propender por un postdesarrollo, que se puede definir como ese momento, ese otro imaginario societal donde ya la acción social no se defina solamente en términos de desarrollo, sino donde estas modernidades alternativas puedan tener un chance para sobrevivir, para ser escuchadas, y donde los movimientos de defensa del lugar logren crear posibilidades de globalidad sin tener que sobrellevar las cargas culturales y ecológicas de la modernización y el desarrollo. No sabemos cómo será esto todavía, pero por allí debe encaminarse la creación de mundos locales y regionales ecológica y culturalmente sustentables. Escobar, 2002, lección 28. La participación como herramienta para el desarrollo. En la anterior lección se pudo ver que el nuevo paradigma para el desarrollo de las comunidades, definitivamente es la acción social participativa y la autogestión para el logro de mundos locales y regionales ecológica y culturalmente sustentables, como los define el autor. Es por ello que en la presente lección se presentan apartes del documento elaborado por el Dr. Miguel Ángel Ramón Martínez, quien fue el creador de todo el fundamento teórico del PAP solidario de la universidad. Se preguntarán, ¿por qué este tema en un curso de sociología? La respuesta está dada en la medida en que estamos formando estudiantes comprometidos con las problemáticas de su región y es precisamente este curso el que les brinda las herramientas conceptuales y metodológicas para empezar a involucrarse en la investigación de sus comunidades, ya sean locales, barriales o cualquier otro aspecto de su entorno. Proyecto pedagógico solidario para la formación de líderes comunitarios. Significado y sentido del proyecto pedagógico solidario para la formación de un liderazgo comunitario. ¿Qué relación existe entre el liderazgo y el ejercicio del poder? El liderazgo se refiere a una situación social creada a partir de la interacción entre la cultura de los grupos, la personalidad de los líderes y el desarrollo de la sociedad, a partir de la cual se genera el poder. En tal situación, se ejercen ciertas relaciones de poder con base en las competencias, habilidades y calidades humanas que presentan determinadas personas o grupos para orientar, apoyar y acompañar a los demás en el despliegue de sus potencialidades y en la satisfacción de sus necesidades fundamentales, tanto axiológicas como existenciales. El poder se debe entender como una energía básica para servir a los demás y no para explotarlos.
Se debe comprender como la autoridad moral fundada en la capacidad para promover la acción comunicativa en las comunidades y convertir las intenciones en realizaciones concretas de mejoramiento humano. La utilización prudente de la energía básica contenida en el poder facilita la transformación de los seguidores en líderes y la conversión de estos en auténticos agentes de cambio, capaces de anticipar nuevas situaciones, de prever soluciones creativas a nuevos problemas y de comprender que la visión de futuro sin acción es un sueño y que la acción sin futuro carece de sentido. Una condición fundamental del liderazgo transformativo e innovador es la capacidad para comprender la misión de la organización y formular los principios de trabajo, motivar la acción y promover la creatividad de las personas, mediante la producción de sentido y la organización del significado de la acción. Tal significado se refiere a aquello que se debe hacer y cómo hacerlo bien, lo mismo que a comprender por qué y para qué se debe realizar la acción transformadora, reflexiva, coherente e integradora, a partir del mejoramiento de la calidad de la percepción, del concepto y de la estima de sí mismo y de los demás. Desde tal perspectiva, juega un papel fundamental el desarrollo personal que proporciona credibilidad en las relaciones interpersonales para cultivar la confianza e impulsar la eficacia en la gestión y productividad de las organizaciones socioculturales y comunitarias. La eficacia del liderazgo se expresa en una cultura de la confianza, de la responsabilidad y de la eticidad, que incita a participar solidariamente en la práctica de la libertad, en el ejercicio de la justicia y en la construcción de la verdad, con implicación afectiva y compromiso social. Solo así, es posible que el liderazgo genere condiciones que hagan viable la transformación de los seguidores en líderes y la conversión de estos en auténticos agentes de cambio, dinamizadores de la acción y transformadores de la realidad. La formación de un nuevo liderazgo para la sociedad solidaria exige comprender la dinámica cultural de los pueblos, lo mismo que desarrollar la capacidad para orientar nuevas formas de diseñar y ejercer el poder político y de concebir y realizar la práctica económica, a partir de un proyecto pedagógico que desarrolle la conciencia solidaria. ¿Por qué el proyecto se denomina pedagógico? 215. El proyecto se denomina pedagógico porque está diseñado como una mediación para promover y acompañar el aprendizaje de las personas. Es decir, para apoyar la tarea de cada participante en el proceso de autoconstruirse como sujeto social y lograr la apropiación crítica del mundo y de sí mismo. La construcción de sí mismo se realiza mediante la producción del conocimiento, el arte, la tecnología, la interacción social, la participación política, el lenguaje simbólico, el trabajo socialmente organizado y el encuentro con los demás seres de la naturaleza y de la sociedad. La apropiación del mundo significa hacerlo parte de uno mismo e incorporarlo a la propia experiencia y relacionarse con él, para moverse en distintas direcciones con capacidad de enfrentar y resolver problemas, explicar las causas y prever las consecuencias de las acciones propias y ajenas. La apropiación de sí mismo significa reconocer el potencial de aprendizaje que uno tiene y desarrollar las capacidades necesarias para la acción y la relación con el mundo, tales como las habilidades comunicativas para leer, escribir, dialogar y expresarnos, las competencias cognitivas para manejar situaciones y las habilidades físicas, técnicas, artísticas e intelectuales para expresar la sensibilidad y comunicar el pensamiento. Cuando aprenden las personas y a través de qué? Las personas aprenden cuando se apropian críticamente de su realidad y se autorrealizan a partir de la construcción del conocimiento y cuando adquieren competencias para apropiarse de sus posibilidades y aprovechar las oportunidades que ofrecen la cultura y el mundo en general. Las oportunidades están determinadas por los recursos que nos proporciona el entorno o el ambiente social en donde las personas se relacionan con las instituciones, los objetos socioculturales y los imaginarios e ideas generales que median entre el mundo y el hombre. La experiencia histórica nos enseña que el hombre es mediado por las cosas en la medida misma en que las cosas son mediadas por el hombre. Lo anterior significa que todo está mediado en el ser humano, especialmente el aprendizaje. Pero a la vez, que el ser humano es el mediador por excelencia, a partir de su capacidad para convertir los medios en mediaciones. Esto es, en la medida en que descubra y utilice el potencial expresivo, comunicativo y educativo de los medios, para dinamizar su propia capacidad creadora y su propio potencial de aprendizaje. ¿Qué exige y qué implica una mediación pedagógica? Una mediación pedagógica exige un tratamiento adecuado de los contenidos de aprendizaje y de las formas de enseñanza, con el fin de facilitar la relación entre las áreas del conocimiento que se estudian y las prácticas sociales que realizan los participantes, quienes están en situación de aprender algo, teniendo en cuenta la articulación que existe entre teoría y práctica, pensamiento y acción, estudio metódico y trabajo productivo. La mediación pedagógica implica organizar y procesar la información, de tal modo que responda a las características socioculturales y a las condiciones de aprendizaje de los interlocutores, para que participen y relacionen los mensajes que se intercambian con sus experiencias vitales e intelectuales previas, y así, las incorporen a su propio proceso de producción y aplicación de nuevos conocimientos y a los procesos culturales de cooperación humana, consciente y solidaria. ¿Cuándo surge la conciencia solidaria? La conciencia solidaria surge cuando se comparte la carga y el dolor de los demás.
Cuando se expresa la sensibilidad social frente al sufrimiento ajeno y se asume como propio. Cuando se actúa para superar las barreras sociales que disminuyen a las personas, coartan la libertad y niegan la creatividad, la equidad y la participación social. En el proyecto pedagógico solidario se reconoce la capacidad de los participantes, no solo para producir bienes y prestar servicios, sino para asumir con responsabilidad y compromiso social la autogestión económica, la autodirección política y la autodeterminación cultural e ideológica, que contribuya a la autoconstrucción individual y colectiva de un nuevo hombre, en una nueva sociedad justa, equitativa y participante. Tales procesos deben estar al servicio de la calidad de la existencia humana, a partir del reordenamiento económico, la transformación productiva y cultural, con calidad, eficiencia, equidad e igualdad social, lo mismo que la formación de una nueva ciudadanía, capaz de fortalecer la sociedad civil y de defender los derechos fundamentales de la persona y la comunidad. Dentro de tales procesos, ¿cuál es la razón de ser de la acción solidaria? La acción solidaria centra su razón de ser en el proceso de autoconstrucción del hombre como individuo y como especie, teniendo en cuenta una concepción integral de la persona humana como ser viviente, ser social, histórico y cultural. Además, como ser trascendente, capaz de desarrollar su potencial espiritual, mediante la acción transformadora y creativa, la organización solidaria y la participación ciudadana en la construcción de la democracia real, de la justicia social y del bienestar de la colectividad. Identidad del proceso de formación de líderes. La identidad del proceso de formación proviene de la elección fundamentada y consecuente que se haga de los principios orientadores, así como de las características sociales y culturales del contexto en el cual se encuentran los líderes activos o potenciales de las distintas organizaciones, comunidades o entidades territoriales. De igual manera, las características de los dirigentes y asociados se expresan de modo diferente, de acuerdo con las formas de interacción social, el tipo de actividad económico-laboral y la relación pedagógica que se establezca en el proceso de formación continuada. Lo anterior significa que en cada organización, cooperativa, mutualidad, comunidad o municipio, se debe construir el proyecto pedagógico solidario pertinente, adecuado a las realidades, a las características específicas y rasgos particulares de las personas y los grupos según sus necesidades, intereses, problemas, aspiraciones y posibilidades reales de emancipación individual y colectiva. Para que un proceso de formación de líderes mantenga su identidad y sea pertinente, los proyectos pedagógicos solidarios que se construyan, deben tener algunas características, tales como las siguientes. Deben expresar la identidad del proceso formativo de las personas. Deben ser asumidos como un compromiso de toda la organización social o comunitaria. Deben tener claridad en su estructura, funcionamiento y acción formativa. Deben ser viables y posibles de ejecutar, para alcanzar sus objetivos. Deben ser flexibles para que permitan su reelaboración continua, a partir de la evaluación permanente. Las características anteriores nos permiten reconocer que un proyecto pedagógico solidario de una empresa asociativa, de una comunidad o de un municipio, nunca es un proyecto acabado e inamovible, porque siempre estará sujeto a revisión constante, a partir de los cambios del entorno, de su ámbito de aplicación, del progreso de la ciencia y la tecnología y de los cambios económicos, políticos, sociales y culturales. Igualmente, un proyecto pedagógico solidario está muy vinculado con las personas que lo realizan, para incidir en su comunidad local y regional, así como para imprimirle carácter y personalidad a la organización, de acuerdo con las finalidades y objetivos que se persiguen, de los recursos disponibles que se utilicen y de los estilos de gestión que se practiquen. ¿Qué proceso se debe tener en cuenta para construir un proyecto pedagógico solidario? Teniendo en cuenta las características que definen un proyecto pedagógico solidario, es necesario considerar algunos pasos del proceso para construirlo, tales como los siguientes. Análisis de contexto geopolítico, socioeconómico y cultural. Consiste en identificar las características del territorio y de la población que lo habita, teniendo en cuenta su vocación productiva y cultural, así como sus posibilidades de desarrollo humano e integral. Descripción y estructura administrativa de la organización se relaciona con la organización social que tienen los grupos, localidades o comunidades para facilitar la participación ciudadana, distribuir y ejercer el poder de decisión. Características de los participantes. Se refiere especialmente a la distribución de la población por edades, ocupaciones, niveles educativos y salud integral, para conocer sus condiciones de aprendizaje y superación personal y social. Principios que orientan las organizaciones. Constituye el conjunto de valores relacionados con la persona humana, con el trabajo, con la comunicación, con la relación ética, con la participación ciudadana, con la cooperación solidaria, que le imprimen sentido humano a la formación de líderes. Finalidad educativa y pedagógica de las organizaciones se relaciona con el carácter formativo de las personas que tienen las distintas organizaciones, a partir de los fines y objetivos que persiguen, de los recursos y capacidades que utilizan y de los procesos y actividades que realizan para ejecutar las decisiones orientadas a la satisfacción de sus necesidades y logros. Sistema de evaluación, tanto interna como externa.
constituye un proceso permanente de análisis y explicación de las diferentes situaciones que viven las organizaciones frente a realidades deseadas y posibles, así como frente a procesos realizados, objetivos previstos y logrados, para alcanzar el mejoramiento continuo de su calidad de vida. Principios orientadores para la construcción de un proyecto pedagógico solidario. Los principios generales, que sirven de marco de referencia y que le imprimen sentido a los proyectos pedagógicos solidarios, están íntimamente relacionados con los principios fundamentales que caracterizan y orientan la acción solidaria en diferentes procesos de la práctica social, tales como los siguientes. 1. Respeto a la dignidad de la persona humana. En la medida en que se reconoce la libertad y la capacidad del hombre para tomar decisiones, moldear su mundo, transformar la realidad y construir su propia historia, mediante diferentes formas de representación mental, de normas de comportamiento y organización social, y de formas de expresión de la sensibilidad y de la afectividad para trascender la realidad. 2. Autorrealización de los actores sociales. En el sentido de reconocer en la persona a un ser sujeto, protagonista de su propio proyecto de vida, capaz de asumir en forma consciente y responsable los procesos de autogestión formativa, empresarial y productiva, y de desempeñarse en diferentes ámbitos de actuación como empresario, productor, ciudadano, consumidor y dueño de los medios de producción y del producto de su trabajo, para autoconstruirse como sujeto moral y social. 3. Participación organizada y solidaria. En términos de hacer realidad el ejercicio de la libertad, la autonomía comunitaria y la autodeterminación de las personas para tomar decisiones y organizar sus propias instituciones, de tal manera que se construya un auténtico proceso democrático que facilite la redistribución y ejercicio del poder político de los asociados y la creación de espacios vitales para preservar la identidad cultural y el sentido de pertenencia social. 4. Cooperación en el trabajo asociado. Como fundamento de la acción conjunta y articulada, coherente y concertada, para lograr los fines comunes de los procesos socioeconómicos y culturales, mediante la integración de esfuerzos y recursos, el despliegue de valores éticos sociales y el reconocimiento recíproco entre personas, grupos, comunidades y culturas, de modo que se evidencia la apertura a la diversidad cultural, a los cambios tecnológicos y al respeto a las diferencias, para lograr la complementariedad y la realización intersubjetiva, relaciones interpersonales entre los sujetos. 5. Propiedad social y comunitaria de los factores productivos. Con base en el principio de que el trabajo es la fuente originaria de la propiedad y que ésta constituye un factor fundamental para la realización del trabajador, de su familia y de la comunidad. Dentro de los factores productivos se deben destacar el conocimiento tecnocientífico, el gerencial y el ético-moral, como dinamizadores básicos de los demás factores productivos. 6. Dirección participativa, cooperada y descentralizada. En la medida en que los asociados tomen conciencia del valor pedagógico del trabajo socialmente organizado, de la interacción social, de la acción comunicativa y de la responsabilidad solidaria. Estos aspectos son fundamentales para el desarrollo del sentido de pertenencia social e identidad cultural para la participación democrática. 7. Preservación del medio ambiente natural y social. En la medida en que se desarrolle una conciencia ecológica y una ética ambiental, que reconozca la necesidad de cambiar el comportamiento humano frente a la forma de interactuar con la naturaleza y de utilizar tecnologías productivas apropiadas, para no deteriorar los recursos naturales ni contaminar el ambiente, y promover un desarrollo humano integral, sustentable y autosostenido. 8. Distribución equitativa de los bienes y beneficios obtenidos en los procesos socioeconómicos y culturales. Teniendo en cuenta que la finalidad social de la producción de la riqueza social y cultural es la distribución equitativa, y que en esta se sintetiza un conjunto de valores éticos, morales, culturales y políticos, relacionados con la libertad individual, la justicia social, el bien común, la dignificación del hombre y la humanización de la sociedad. Ramón, 2005, lección 29. Técnicas de recolección de información sociológica. En esta lección se pretende brindar algunas estrategias que se utilizan para la recolección de información para una investigación desde la perspectiva cualitativa y participativa. En el desarrollo de todo el módulo se ha podido evidenciar que la investigación sociológica se desarrolla desde diferentes miradas y que dependiendo del objeto de estudio y del paradigma escogido, se utilizan unas u otras herramientas de tipo metodológico. En términos generales se han explicitado tres perspectivas que se describen a continuación, tomando como base el texto de Alfonso Torres Carrillo, 2002, Paradigma cuantitativo. Parten de una concepción positivista y tienen las siguientes características. 1. Asumen que la realidad social está dada por leyes. 2. Se busca encontrar las causas y consecuencias de los hechos. 3. Particulariza y objetiviza a los sujetos en estudio como si fueran cosas. 4. Se hacen mediciones controladas con variables e indicadores. 5. La información se recoge a través de técnicas de tipo cuantitativo, análisis estadísticos. 6.
Se busca obtener resultados que se pueden generalizar. Los estudios de tipo cuantitativo se pueden evidenciar en los censos, las encuestas de hogar, los estudios de comportamiento del Producto Interno Bruto, los estudios de relaciones entre variables, los estudios de tipo demográfico entre otros. Paradigma cualitativo. Se basan en la fenomenología, en la sociología comprensiva, los trabajos de tipo interpretativo que privilegia el sentir subjetivo. Entre sus principales características están: 1. La realidad se mira como una construcción de tipo histórico. 2. Se basa en el análisis cultural y de los símbolos y signos. 3. Se basa en interpretaciones de la realidad desde adentro, desde el sentir de cada uno de los individuos como sujeto social. 4. Emplea técnicas de tipo descriptivo e interpretativo. 5. Da validez a la interpretación que hace el investigador desde su subjetividad. 6. Se orienta a procesos. 6. No utiliza variables de medición sino categorías de análisis. 7. No generaliza pues cada grupo social se estudia como una unidad única e irrepetible. Entre los enfoques cualitativos se encuentran los fenomenológicos, histórico-hermenéuticos, etnográficos y la recuperación de historias. Paradigma participativo. Son estudios de tipo cualitativo pero que tienen como valor agregado en la práctica. Entre sus características se pueden enumerar: 1. Se pretende la transformación de los sujetos a través de la acción social. 2. Implican la participación de los sujetos involucrados. 3. Los investigadores se convierten también en sujetos y objetos de estudio. 4. Se fomenta la creación y el fortalecimiento de los grupos. Se asumen como un aprendizaje continuo, dado que la investigación misma exige y proporciona espacios educativos tanto formales, talleres, como informales, conversaciones cotidianas, consejos, asesorías. 5. Se fomenta la creación de organizaciones críticas y autónomas con capacidad de realizar acciones emancipatorias. 6. Su metodología es abierta y flexible, igualmente las técnicas y herramientas que se utilizan. 7. Se reconoce que la investigación social es crítica y tiene un componente político, por lo cual se busca liberar todo el potencial de cambio de las comunidades. 8. Se busca democratizar la producción, circulación y apropiación de los conocimientos, por lo cual es necesaria la permanente socialización de los avances. 9. La investigación se comporta como una espiral en constante movimiento en la que se involucran la participación, la planificación y la acción, la observación y la reflexión. 10. Se privilegian los procesos subjetivos, se promueve el diálogo de saberes entre el conocimiento académico y los saberes populares. 11. Se lleva una lógica que va desde adentro y desde abajo, con la participación de los sujetos que sufren los problemas objeto de estudio. 12. Se ubican los problemas en el contexto histórico, en un espacio y un tiempo determinados, lo que permite la comprensión. Como se puede observar, este último paradigma se refiere a las metodologías que en nuestro país fueron propiciadas por Orlando Falsborda. La investigación-acción participativa, IAP, la investigación-acción, IA, la investigación participante, IP, y los modelos de autoevaluación y las investigaciones militantes, cuando se realizan con un grupo político específico y se busca la emancipación. A continuación se hace una breve descripción de las técnicas de recolección de información más utilizadas por los paradigmas de tipo cualitativo y participativo. 1. Las historias de vida. Es un instrumento pero también se puede convertir en una investigación en sí misma. La persona hace un relato de sus experiencias desde su propia visión de mundo y en sus propios términos, acompañada por un experto. La historia se puede realizar de manera escrita como una autobiografía o con la utilización de otros medios como la grabadora, las fotografías, los vídeos, la visita a ciertos lugares de significación para el autor de la historia. A través de estos relatos el investigador puede interpretar el significado subjetivo que el sujeto le da a su entorno. 2. La entrevista. Con esta técnica el investigador obtiene información sobre el punto de vista y la experiencia de las personas/grupos. Las preguntas en la entrevista pueden dar cuenta de hechos, de opiniones, de análisis, de acciones, abiertas o cerradas. La entrevista puede ser abierta, si no existe un guión previo, semiestructurada si se adapta a una forma de obtener información específica de determinadas dimensiones, mejor, o estructurada si se adapta a un guión predefinido. También es una técnica que se puede utilizar individual o en grupo. Cuando se hace una entrevista en grupo este no debe ser muy grande, los participantes deben tener similares características, nivel social o económico, edades. Con esta técnica no interesa tanto la cantidad de información como la calidad de la misma. El entrevistado va construyendo su discurso, deseos, necesidades, problemáticas entre otros. 3. Grupos de discusión. También se les denomina grupos focales. Es una entrevista en grupo que permite recolectar en poco tiempo y a profundidad, una cantidad de información cualitativa, a través de la discusión. Los grupos deben estar compuestos máximo por 10 o 12 personas.
Para que sean efectivos en cuanto al logro de los objetivos que se propongan deben tener una planificación previa que incluye la convocatoria, la guía de temas de discusión, la focalización en su desarrollo y el registro cuidadoso de los datos obtenidos. La observación es una de las principales técnicas en la investigación social. Por considerarla tan importante para los procesos investigativos, se darán unas herramientas fundamentales para su utilización. Principios básicos para realizar una observación. 1. Debe tener un propósito específico. 2. Debe ser planeada cuidadosa y sistemáticamente. 3. Debe llevarse, por escrito, un control cuidadoso de la misma. 4. Debe especificarse su duración y frecuencia. 5. Debe seguir los principios básicos de confiabilidad y validez. Entre las ventajas de la observación, tenemos que determinada conducta se describe en el momento exacto en que está ocurriendo. Además, las observaciones se pueden realizar independientemente de que las personas estén dispuestas a cooperar o no, a diferencia de otros métodos en los que sí necesitamos de la cooperación de las personas para obtener la información deseada. En contraposición, también existen algunas desventajas, tales como la dificultad para observar un comportamiento específico en el momento de efectuar la observación. Además, las conductas que se encuentran sujetas a observación, generalmente son limitadas. Es difícil poder observar la interacción familiar, por ejemplo, al acostarse o levantarse. La observación, debido a su utilidad, es un método que se puede utilizar, junto con otros, para recabar información. Por ejemplo, se puede emplear la observación en un estudio exploratorio, y para el estudio final se pueden usar otros métodos tales como cuestionarios, entrevistas, etc. Observación participante. Este tipo de observación está determinado por el hecho de que el observador participa de manera activa dentro del grupo que se está estudiando. Se identifica con él de tal manera que el grupo lo considera uno más de sus miembros. Es decir, el observador tiene una participación tanto externa, en cuanto a actividades, como interna, en cuanto a sentimientos e inquietudes. Con este tipo de observación, los investigadores pueden influir en la vida del grupo. Un problema del registro de la observación es que el observador puede perder su objetividad. Para resolver este problema es conveniente que más de una persona observe el mismo fenómeno, con el fin de comparar las observaciones realizadas. Observación no participante. En este tipo de observación el investigador no participa de manera activa dentro del grupo que observa. Se limita a mirar y a tomar notas sin relacionarse con los miembros del grupo. Dependiendo de los objetivos que persiga la investigación, se empleará uno u otro tipo de observación. La observación participante nos puede dar una idea más clara acerca de lo que sucede dentro de un grupo, puesto que si los sujetos ven al observador como un miembro más del grupo se comportarán normalmente. En cambio, aplicando la observación no participante, probablemente no se comportarán normalmente. Por otro lado, es probable que el investigador, al no participar en la vida del grupo observado, pueda mantener más fácilmente su objetividad. Observación libre o no estructurada. Generalmente se lleva a cabo en un estudio piloto, cuando no se conoce muy bien la muestra que se va a estudiar. Puntos a considerar. La población que vamos a estudiar. Quiénes son, cómo se relacionan entre sí, edad, sexo, nivel socioeconómico, etc. Las variables o categorías que son relevantes para nuestro estudio, así como la frecuencia y duración de las mismas. La mejor manera de registrar esta información es haciéndolo en el momento y situación en que se está manifestando la conducta, puesto que así tendremos menos prejuicios, seremos menos selectivos y, en general, más objetivos al registrar la información tal y como se presenta en la realidad. Sin embargo, esto no siempre se puede realizar, puesto que al estar tomando notas se puede distorsionar la conducta. Además, las personas pueden comportarse de manera poco diferente cuando saben que las están observando, y sobre todo si alguien está tomando notas en relación con su comportamiento. Por otro lado, es difícil tomar notas y observar al mismo tiempo. Si se trata de guardar todo en la memoria, probablemente la observación no pueda ser muy exacta. Lo que se puede hacer es escribir solamente palabras claves mientras se realiza la observación. Cuando se redacten los resultados finales, se debe utilizar una forma organizada y sistemática, como, por ejemplo, una tabla de frecuencias. Observación estructurada. Es aquella que se lleva a cabo cuando se pretende probar una hipótesis, o cuando se quiere hacer una descripción sistemática de algún fenómeno. Es decir, cuando estamos realizando un estudio o investigación en el que sabemos exactamente lo que vamos a investigar y tenemos un diseño de investigación. Se diferencia de la observación no estructurada en el sentido de que en esta última solo poseemos una idea vaga acerca de lo que vamos a observar, mientras que en la estructurada ya tenemos más claramente definidos los objetivos que nos ayudarán a clasificar y concretar el fenómeno en cuestión. En este tipo de observación nos basamos en tablas de frecuencias. La observación estructurada presenta menos problemas prácticos en cuanto a la forma de registro y utilizamos formas estandarizadas. Existen menos probabilidades de que los observadores sean subjetivos. Pardinas, 1971, a continuación se presentan unas preguntas que deben ser resueltas al realizar una observación. Actor. ¿Quién? Acto. ¿Qué hace? Personas significativas. ¿Con quién?
Relaciones. ¿En qué tipo de relación? Visual, táctil, verbal, etc. Contexto. ¿En qué situación? Medio físico. ¿Dónde? Objetos. ¿Qué tecnología o artefactos se usan? Tiempo. ¿Cuánto tiempo dura y cuál es la secuencia de la acción? Objetivos. ¿Qué están tratando de lograr? Sentimientos. ¿Qué emociones y sentimientos están expresando? Recomendación. Registre las palabras tal y como son expresadas, sin traducirlas al vocabulario del investigador. Utilice un lenguaje concreto al describir lo observado. Las notas de campo deben ser expresadas e ilustradas con detalles específicos. Con el fin de dejar el registro de lo observado, se puede construir un instrumento que tenga dos columnas. En una se registra lo observado y en otra los comentarios del investigador. Para finalizar se mencionan otras técnicas que pueden ser utilizadas en la investigación cualitativa o participante. La encuesta, los talleres, los grupos vivenciales, las representaciones gráficas, los mapas sociales o la cartografía social. Lección 30. Preguntas de revisión. A continuación se presentan una serie de ejercicios de revisión que les ayudará en el proceso de adquisición de nuevos conceptos y revisión del aprendizaje logrado. 1. Con sus propias palabras elabore un escrito de no menos de 20 renglones en el que exprese las críticas que se hacen a los estudios culturales. 2. Sustente qué significa para García Canclini el concepto de cultura popular. 3. Elabore un cuadro comparativo entre las características de lo que se denomina cultura popular y cultura masiva. 5. Explique cómo propone Arturo Escobar que se trabajen las problemáticas sociales desde un esquema participativo. 6. Escoja una problemática social de su entorno dentro de las siguientes temáticas generales. Problemática campesina, mujer, derechos y modernidad, moda, música y educación, las TICs y la educación, deportes, sociedades en red, globalización y desarrollo. Una vez escogido el tema, realice una observación con base en las recomendaciones que aparecen en el módulo al explicar dicha técnica. El documento final de informe de la observación debe contener como mínimo: introducción, objetivo general, objetivos específicos, marco de referencia, enfoque sociológico, observación, análisis, conclusión, evidencias gráficas. Se recomienda que dicho trabajo se desarrolle dentro del contexto de la participación y la solidaridad tomando como base el documento del PAP Solidario.